minutos sobre las 11 de la noche, escuchábamos esas declaraciones que la ministra de Fomento, Ana Pastor, realizaba esta mañana en un acto y nos planteamos qué se puede y qué no se puede decir en campaña electoral. Lo recordamos. Hay que abordar algo tan importante como es la ampliación del AP9 y por eso quiero anunciarles hoy aquí que con el nuevo protocolo que habíamos firmado del AP9, las obras tanto del puente de Rande como de la circunvalación de Santiago se van a licitar este mes y podrán en breve plazo ponerse en marcha y van a ser otro de los motores importantes de obra y desde luego de creación de empleo en Galicia. Bueno, anuncio de Ana Pastor en un desayuno esta mañana en Compostela. Y os pido prácticamente una respuesta positiva o negativa. ¿Se pueden hacer este tipo de anuncios, Manuel, en plena campaña electoral? No, a mí me parece que no es ético. ¿Miguel? Es que no lo considero un anuncio, es decir, en el marco del desayuno y dicho como se dijo, en el marco de todo lo que se dijo, no me parece sinceramente un anuncio electoral. ¿Esto es qué es? No, estaba respondiendo en el desayuno a una gestión de gobierno y fue exactamente lo que hizo, decir lo que iba a hacer. No considero que haya ido allí a anunciar eso, que se haya recogido en los medios eso, como la noticia de tal, tengo es esto algo en disposición absolutamente o algo así, objetivo. después lo vamos a volver a escuchar, pero creo que dice, voy a anunciar aquí hoy, dice ella. Vamos a poner otra vez la declaración para decir, escuchar exactamente qué es lo que dice Ana Pastor. Hay que abordar algo tan importante como es la ampliación del AP9 y por eso quiero anunciarles hoy aquí que con el nuevo protocolo que habíamos firmado del AP9, las obras tanto del puente de Rande como de la circunvalación de Santiago se van a licitar este mes y podrán en breve plazo ponerse en marcha y van a ser otro de los motores importantes de obra y desde luego de creación de empleo en Galicia. Vengo a anunciarles hoy aquí. Quiero anunciarlo. Quiero anunciarlo hoy aquí. No, vamos a ver, lo que trataba de decir es que la señora Pastor está invitada a un desayuno en el que da cuenta de su gestión, analiza cuestiones pasadas desde su llegada al Ministerio y dice exactamente en lo que está trabajando. En el marco de esa conversación, es cierto que dice, anuncio que en muy pocos días va a suceder estas dos cosas relativas a Galicia. Miguel Tellado, rápidamente porque se ha consumido un tiempo. Yo creo que era una obra ya anunciada, con lo cual la actuación no se anuncia que se va a hacer, sino que el anuncio que sí hace la ministra no es la actuación, sino la fecha de licitación. Bueno, en fin, yo creo que lo importante es que se haga, ¿no? Y si a alguien le ha molestado que este gobierno y este partido haga esa obra, bueno, pues lo siento mucho, pero lo cierto es que este mes se licita, que es lo que a la gente le interesa. Qué crecidito te veo. No, lo digo para evitar pues una polémica. La realidad es que lástima que el gobierno anterior no lo haya hecho, ¿no? Si lo hubiese anunciado y lo hubiese hecho. A ver, yo criticaré a la ministra si en los próximos 30 días no se Miguel licita. Tellado tiene razón en una cosa, no es la primera vez que se anuncia. Esta obra está anunciada, ¿no? desde luego no. En todo caso, sin duda. No desenfoquemos, es decir, nadie critica que se haga, es evidente que todos celebramos se critica la obra. que se anuncie Estamos hoy. criticando el anuncio en el momento. A ver, Iván Puentes, muy breve, vamos a tener ocasión de debatir después, pero nos va a dar Paloma todos los detalles. Solo para baixar no, xa, si é de titular. Un poquito extenso, nada más. Solo para baixarlle un pouco os fumes a Miguel, non? Quero dicir, o anuncio é que a ministra tardou claramente 2 anos, porque esta obra está aprobada en Consello de Ministros no ano 2011, quero dicir, tardou 2 anos para andar perdiz, e curiosamente, coincide nunha campaña electoral o día que ela ten que facer este anuncio, por certo, leído, nada improvisado, leído nese almorzo, non? E despois, que non lo haga. Legalmente, no, que faga a obra, pero que a podería ter anunciado hai un mes ou pode anunciar dentro de 3 despois vamos semanas, a seguir que non perdemos profundizando, nada. Iván. Sobre a cuestión que era o que nos preguntabas, creo, sobre a cuestión se podía ou non se podía facer. Mira, legalmente, a lei o que proíbe expresamente é inaugurar obras ou facer actos de posta de primeiras pedras de determinadas cuestións. Isto non o proíbe expresamente, é interpretable, en que, en todo caso, moral e éticamente é absolutamente inadmisible, porque ademais o PP xoga con isto sempre, con Navantia, con isto, con todo, non? Puxo partidario do cargo institucional e o problema non é que se faga, eu estou con Manuel, o problema é anuncio sobre anuncio e a máis en proceso electoral. Eu voto contra de todas as ampliacións que se teñan anunciado en procesos electorais, en barcos e demais, teríamos o mellor país do mundo. Vamos a hacer esa conexión, porque nos va a dar más detalles Paloma Cerro de lo que ha pasado hoy en ese desayuno con Ana Pastor, pero también de las reacciones que ya se han producido en el transcurso de las últimas horas. Adelante, Paloma.
¿Qué tal? Buenas noches. Ni 5 minutos tardó el PSOE en reaccionar al anuncio de la ampliación del puente de Rande. Los socialistas gallegos denunciarán el caso ante la Junta Electoral Central. Consideran que el acto en el que intervino la ministra de Fomento fue claramente propagandístico y que, por tanto, vulnera la ley electoral. Creo que todos entendemos e podemos chegar a entender que trasfondo ten este tipo de anuncios en plena campaña electoral, ¿no? Pero eu confío na inteligencia dos galegos e, por tanto, sei que sabrán valorar na súa exactitude esas cuestións e o compromiso que teñen. Probablemente seguiremos falando moito desas obras e iso será o triste, non? Pastor sigue a senda, non, a que nos ten afeito o señor Núñez Feijóo, que o do xogo sucio, o de non importarlle as reglas de xogo e ao mesmo tempo considerar que unha campaña electoral se pode zanxar con anuncios valeiros, repetidos, reiterados. Ana Pastor se ha defendido de estas acusaciones. Dice la ministra de Fomento que no ha violado la ley porque el puente de Rande es una infraestructura de una concesionaria y ella se ha limitado a hablar de los plazos. Bueno, ¿qué es lo que dice la ley? En enero del 2011 se reformó la LOREG, la Ley Electoral General, y se incluyeron varias restricciones a los partidos en periodo electoral para no condicionar el voto de los ciudadanos. Desde la convocatoria de los comicios y hasta su celebración, los partidos tienen prohibido inaugurar obras y servicios, es decir, pueden entrar en funcionamiento pero no celebrarse el acto de inauguración oficial. También tienen prohibido organizar actos de visita a obras públicas con convocatoria de prensa y realizar campañas institucionales que contengan alusiones a sus logros. Atendiendo a esta ley, ahora será la Junta Electoral Central, el órgano encargado de velar por la transparencia del proceso electoral, el que decida si sancionar o no a Ana Pastor. Y es que en esto de la ley electoral no todo es blanco o negro. Los partidos se aprovechan de la interpretación de la norma o de los huecos legales. No siempre les sale bien la jugada. Un ejemplo reciente, además, lo encontramos en Madrid, donde la alcaldesa Ana Botella ha sido sancionada por inaugurar dentro del periodo electoral la llamada Operación Asfalto, un proceso de mejora del pavimento de la ciudad. La sanción está recurrida, pero si pierde tendrá que pagar 600 euros. Bueno, no ella, sino el gobierno local, así que su error sería costeado al final por todos los madrileños. Nadie se escapa a la lupa de la Junta Electoral Central, ni siquiera la propia Unión Europea, que ha recibido un tirón de orejas. Este cartel de la Oficina Española del Parlamento Europeo incluía una llamada directa al voto que han tenido que retirar. La Junta Electoral considera que hay que proteger el derecho de abstención. Se ampara en un artículo de la ley electoral que prohíbe a los poderes públicos incentivar al voto, al entender que la abstención es tan legítima como el derecho al sufragio. Aquí en Galicia algunos no han entendido que se alimente una de las grandes losas que siempre han pesado sobre los comicios europeos. Nós creemos que é importante a participación. Eu non entendo moi ben por que a Xunta Electoral se posiciona en contra, pero a nós parece que é importante chamar a participación. É importante o compromiso co voto e é importante que todos fagamos ese proselitismo polo voto. Eu estou a favor de pedir o voto. Pero si hay una polémica que empapa todos los procesos electorales es la del reparto de los espacios informativos en los medios de comunicación públicos. Se hace en principio dependiendo de los votos conseguidos en los anteriores comicios, pero la interpretación de la ley nos deja situaciones como mínimo curiosas. Si un partido cambia de coalición de unas elecciones a otras, es como si no hubiera concurrido y se le da el mismo tiempo que a los recién llegados. Es lo que le ha ocurrido al BNG y lo denunció ante la Junta Electoral Central. Pero mientras ellos pedían más presencia, otros intentaban silenciarlos. UPyD reclamó directamente que se excluyera al bloque del reparto de tiempos. Son inimigos absolutamente da nosa lingua. Entón, todo o que faga Rosa Díez, evidentemente, se persigue o BNG é porque está intentando que a Galiza non exista políticamente. Non exista tampouco a nosa lingua e que non existan ninguén que defenda os nosos intereses. Bueno, esa petición no ha prosperado, pero el enfado de la formación nacionalista es monumental, Fernanda. Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma. Ya con todos los elementos encima de la mesa, Manuel, ¿dónde está el límite? Porque yo también tengo la impresión de que las campañas ya no son lo que eran, empieza en un momento determinado, pero en realidad empieza muchísimo antes, establece una fecha de inicio de ese periodo conocido como campaña electoral, que en realidad es una ficción porque la gente está en campaña muchísimo antes. El límite está en ¿Valen las normas que valían hace 10 años, hace 20? Bueno, yo creo Hay que países en los que se pide el voto hasta el último... El límite es el de la lógica, ¿no? Del uso del cargo institucional. Es decir, eso es lo que no parece razonable. Yo llevo como delegado en Pontevedra 2 años y medio. De la licitación y ampliación de Rande ya se hablaba cuando yo trabajaba en la redacción central de La Voz. Es decir, este es un asunto que lleva
pues 3, 4 años en cartera, porque esperasen 4 años y un mes no pasaba nada. Es decir, es más, yo le hubiese dado una solución fantástica para que no se montase esta algarada hoy, que era que se anunciase en el BOE y que no hubiese un anuncio público. Simplemente hoy nos desayunamos con la licitación de esta obra tan largamente esperada en el Boletín Oficial del Estado. Y no ha sido así, es decir, las formas son distintas. Las formas es, la ministra se presenta en Santiago en un desayuno en el que saben, porque es tradición, que hay televisiones, que están todos los medios presentes y hace el anuncio allí. ¿Qué le permite eso? Pues bueno, pues le permite que a lo largo de todo el día, desde luego marca la agenda hoy, ¿no? Y mañana, bueno, yo estoy convencido y seguro, será una noticia que estará en la portada de todos los medios. Por tanto, ¿hay un uso del cargo institucional? Sí, yo creo que sí. ¿Deben los políticos, todos los políticos de todos los colores políticos, evitar que se haga así? Es evidente que sí. Miguel Tellado. Hombre, en cualquier caso, Ana Pastor no es candidata y es ministra de Fomento y, desde luego, hay 15 días de campaña y no va a dejar de trabajar, ¿no? Yo lamento que tanto esa regla de 30 haya incomodado al Partido Socialista. Déjame acabar, por favor. Yo lamento que tanto haya incomodado al Partido Socialista que este gobierno sí tenga voluntad de licitar estas obras, porque pudieron haberlo hecho ellos, precisamente además su candidato. Pero que se Pepe Blanco, y no lo hizo, Miguel. Y tuvo ocasión de hacerlo. Yo, desde luego, criticaré en esta mesa. Yo, desde luego, firmado, Miguel. Como hacía el gobierno. Se anunciaba, aprobado. Y esta señora tuvo 2 anos nunca hizo metido esa ampliación da Ponte de Rande. Desde luego, este gobierno, cuando se vaya, podrá decir que ha ampliado el Puente Rande. Yo criticaré a la ministra en esta mesa si dentro de un mes efectivamente no se licita esta obra. Pero a mí me parece que es una buena noticia y que si el Ministerio está en condiciones de hacerlo, que por cierto no va a hacerlo el Ministerio, sino que lo va a hacer la concesionaria, va a ser la propia Audasa, por lo tanto esa licitación no irá en el Boletín Oficial del Estado, sino que será la propia concesionaria quien ejecute la obra. Pues bueno, la concesionaria, un dato nada más, concesionaria que tengo entendido que es uno de los patrocinadores del acto que tenía lugar en Santiago. En todo caso, yo confío en la madurez. Lo dices como muy contento, Miguel, yo sí quiero que me permitas hacerte una acotación, porque fue un tema sobre el que escribí mucho y largo y tendido. Es decir, la concesionaria ejecuta la obra, la pagamos nosotros. Desde luego. Es decir, pero quien va a poner el dinero para que se amplíe Rande y se haga el tercer carril, la circunvalación de Santiago, somos los gallegos. El Estado, desde luego. Bueno, particularmente nosotros, que vamos a ser los usuarios. Pero en todo caso, lo que quería decir es que no será licitada a través de... Pues déjame que introduzcamos más... Yo confío en la madurez del electorado y creo que anuncios de este tipo o cualquier actividad no influye en el voto de nadie. Y prueba de ello es que además las campañas electorales... Prueba de ello es que las campañas electorales... Prueba de ello es que las campañas electorales varían muy poco el porcentaje a ministra hoxe di que isto se vai licitar no prazo dun mes. Pero un momento. Se vai licitar despois das eleccións europeas e ela ten que dar esta mensaxe antes das eleccións europeas. Por qué? Porque pasaba por Santiago. É evidente que hai unha intención que sí que fixo, Miguel. A ver, que no está ampliado. A ver, lo prometiste. Por favor, de uno en uno, por Dios. Permitidme que explique que esto forma parte de la praxis política. Domingo San Pedro me manda un mensaje fantástico contándome, y lo recuerdo porque me lo acaba de recordar él. Esto es una praxis a la que recurren todos los partidos. Zapatero en la campaña de las generales del 2008, en el mitin de Riazor, que cubrimos los dos, anunció la ampliación de la AP9 en Rande y de Santiago. Es decir, esto de forma regular es algo a que recurren todos os partidos. No, eu dicía cun matiz que é certo que a lei electoral tamén se ten endurecido desde entonces, que decir, a marxe do que nos parezca a nós, evidentemente, que son partidarios deste tipo de anuncios, non facelos en campañas electorais, é certo que a legislación electoral ten variado en España desde aquela. Bueno, pues aquí todos tenemos respuesta. A ver, non sobre isto, a mí o que me parece escandaloso todo isto, máis alá do uso partidista das institucións, é o feito de que censuren unha campaña europea que fomenta a participación no proceso da... Asunto electoral e que iso di todo, é dicir, agora, dendo máximo respeto ao abstencionismo, que ese sea a especie a proteger, campaña que está un proceso de vigente, construcción demostra que non existe ningún interés en que se participe. Campaña que foi autorizada por outra parte en todos os países nos que hai eleccións europeas. Vamos a completar las declaraciones de Ana Pastor, porque no solamente habló de la ampliación de Rande y de la circunvalación de Compostela, sino que también habló de los aeropuertos. Si se cumple el plan que tiene en mente Fomento, va a pasar lo siguiente. Peinador se va a convertir en un aeropuerto fundamentalmente de carga y Santiago de Compostela se va a convertir en la gran terminal aeroportuaria con vocación internacional. Había sombras y ahora hay luces. España ha ganado credibilidad
y respeto. Hemos cumplido nuestros compromisos, hemos sacado adelante la agenda reformista y hemos garantizado la sociedad del bienestar y hemos sentado las bases de la recuperación. Eso se ha hecho gracias también a un hombre que nació aquí cerca de donde estamos, al presidente del Gobierno, que tiene firmeza, tiene valentía y tiene determinación cuando se trata de defender el interés general de nuestro país. Tal vez en estos días que estamos en campaña electoral es un momento también adecuado para hablar de algo que le molesta mucho a algunos que hablemos, que es de la herencia, lo que llama Miguel Arias la herencia envenenada, que es que cuando uno llega al Gobierno hay que hacer lógicamente balance. A mí me entregaron un pendrive cuando llegué al Ministerio y en el pendrive lo que había era el Real Decreto de Estructura Orgánica del Ministerio y unas cuantas órdenes ministeriales. Pero lo que no venía en el pendrive, tal vez porque no cabía en el pendrive, era 40.000 millones de deuda y casi 5.000 millones de euros de facturas que no se habían pagado. Estamos trabajando para optimizar nuestras terminales, especializar algunas de ellas y hacer posible que nuestras instalaciones no estén ociosas en una buena parte. También habría que preguntarse por qué se hacen ampliaciones cuando hay capacidad todavía ociosa. Estamos trabajando con las instituciones, con la Xunta de Galicia, para ver esa propuesta que nos han hecho los empresarios de Vigo, que plantea la posibilidad de hacer una terminal de carga en el aeropuerto de Vigo y hacer de Santiago una verdadera terminal internacional, porque Santiago es la capital de Galicia y es el referente internacional para las compañías. Y estamos trabajando con compañías ya de todo el mundo. Bueno, ese reparto de los aeropuertos, que yo no sé, asunto polémico también, lo cierto es que en Galicia estamos siendo incapaces de organizar los aeropuertos como es debido, y aí está Porto, Sacarneiro, para demostrarlo. Yo non sei que os parece, Martiño, empezo por ti, esa distribución da que fala Ana Pastor, da posibilidade de especializar os aeroportos. Home, eu non sei exactamente cal é a proposta en concreto. Eu sempre defendín que había que racionalizar o mapa e que de alguma maneira había que priorizar. Non é lóxico ter no país 3 aeroportos que non teñan apenas un tráfico que dé un servicio á cidadanía. Eu sempre defendín. Eu entendo que a centralización, a priorización ten que ir sobre Compostela, pero porque me parece que é a terminal onde máis investimento público se fixo. Pois aquí ese reparto podría ser un dos posibles. Compostela como... que logo se aproveiten especializacións para outras terminais, non? Pero verdadeiramente eu falo únicamente do punto de vista de investimentos, e das 3 terminais, dos cartos públicos que se teñen investido e do tráfico aéreo que hai. E logo unha realidade, é dicir, a maior demanda en estes momentos da cidadanía galega en Sacarneiro, en Portugal. E nós, se queremos voar a moitas partes do mundo, non podemos facelo dende aquí, temos que ir ou a Madrid ou temos que ir a Sacarneiro para poder voar. E é unha demanda que verdadeiramente debe darse. A ver, Manuel. Sí, bueno, lo que es evidente es que hay que hacer algo. Otro de los temas para nunca acabar, ¿no? Estamos dándole vueltas a lo mismo. Probablemente lo razonable es que sea Santiago, simplemente para, o sea, Santiago la que vertebre un poco la posibilidad de acumular más vuelos, y porque es que en Santiago se acaba de hacer una inversión tremenda. Bueno, esa es una de las cosas que cuestiona Ana Pastor también, que ahora resulta que nadie tenía claro por qué se ampliaron las terminales de los 3 aeropuertos. Bueno, probablemente esa sea es decir, porque es un lujo asiático. No, completamente de acuerdo, pero claro, es que ahora empieza la gente a criticarla. No se oyeron muchas voces críticas cuando se estaban haciendo las inversiones. Todo lo contrario, se celebraron con gran algarabía. Y el problema es que ahora visitar la terminal de Santiago para ver los escasísimos vuelos que recibe a diario es una penuria. Brevemente, Miguel Ángel. Bueno, yo creo que el negocio aeroportuario de Galicia está enfermo, tiene una grave enfermedad, hay que corregirla y hay que poner en orden lo que está absolutamente desordenado. Tenemos la paradoja o la curiosidad de que están sentados en la mesa de operaciones personas que supuestamente representan mejor a los aeropuertos y que son alcaldes, cuando el concepto aeropuerto es lo menos parecido a una localidad, sino que es lo más parecido a una colectividad. Quienes están definiendo qué se debe o qué no se debe hacer en esa mesa de operaciones son alcaldes con intereses muy localistas que están perjudicando ¿Qué capacidad tiene la administración X para que esto deje de ser así?
¿Y por qué no se hace? Porque hay miedo a las reacciones que puede haber en las diferentes ciudades, o sea, hay una falta de Es valentía. evidente que los problemas políticos que genera cualquier decisión sobre los aeropuertos, mientras, insisto, los que están sentados representando a cada uno de los aeropuertos son los alcaldes de las localidades donde residen esos aeropuertos, simplemente por eso, porque residen allí, eso genera problemas y genera tensiones. En cualquier caso, yo he leído la propuesta técnica, no sé si es la final, la propuesta técnica que se llevó a la última mesa colectiva y no excluye la posibilidad de que los aeropuertos de Coruña y de Vigo tengan vuelos internacionales. Sí insiste en la necesidad de especializar las terminales y la especialización de los vuelos internacionales es cierto que la sitúa en el aeropuerto central, que es la Bacolla. Es algo absolutamente discutible, pero tendremos que discutirlo desde la racionalidad de que hay que solucionar un problema, no desde los localismos exacerbados. De todas maneras, unha cuestión sobre o que ti dis. É dicir, estamos falando sobre dinámicas xeradas, quero dicir, feitos consumados, ahora que hai que desmontar, pero aquí os tres aeroportos e esa tensión localista non agromuda nada, quero dicir, fomentouse e alimentouse durante moitos anos, como cos aeroportos, cos centros de saúde, con infraestructuras que se utilizaban electoralmente sin pensar en clave de país. Necesidades inducidas que a xente non se plantea. Claro, pero logo xeneras un servizo e logo ti desmonta e xenera tensións locais, se podemos aproveita... incluso, seguramente se falamos dos 7 campus, chegamos á mesma conclusión. Exactamente. Iván. Pero que eu digo que hai que corregilo en algún momento, é dicir, igual que falamos da operación que necesita o paciente, teremos que falar do equipo médico que vai a operalo. Aquí hai dous momentos, non? Hai un momento no que hai que deseñar e un momento presente, non? No momento de deseñar eu sempre me recordo pero cando ti, falo por desto... exemplo, por poñerte nun aprieto, crees que era necesario e oportuno, bueno, Miguel seguro que dio mesmo, espero, ti crees que era necesario e oportuno facer as ampliacións dos 3 aeroportos, especificamente a de Compostela? Bueno, a de Compostela, os datos, e discutindo isto outro día non con algunhas persoas que saben bastante máis que eu disto, non? Os datos de tráfico aéreo que viña tendo o aeroporto de Santiago de Compostela de incremento de tráfico aéreo, sobre todo no ano 2011, creo recordar que cando se produzo o récord histórico de viaxeiros en Santiago, pois determinaban que a terminal de Santiago podería se utilizar a palabra colapsar, chegaría ao seu máximo límite de capacidade xa estaba diseñado AVE, 7-8 anos, claro. Xa estaba diseñado AVE. Esa é a cuestión, que son os datos que eu tiña aquí precisamente apuntados porque o discutía outro día cun compañeiro desta casa, ademais, non? Eu creo que no caso dos aeroportos galegos, primeiro, se se deseñara, se tiveramos agora no momento no que temos que dotar a Galicia de aeroportos, probablemente facer 3, probablemente sería un exceso, non? Outra cousa é, unha vez que están os aeroportos feitos, que teñen tráfico, que teñen viaxeiros, ten sentido pechalos? Eu creo que non. Non me estás contestando, o sea, foi lóxico ampliar os 3 aeroportos cando, efectivamente, as dinámicas de viaxeiros mudaron, pero tamén estaba xa proxectada outra gran infraestructura que xa se sabe por experiencia que resta pasaxeiros. Contesto claramente, eu creo que cos datos de tráfico aéreo que había naquel momento probablemente se vise razonable e de feito non houve ninguna crítica naquel momento. Non era unha necesidade inducida das que falamos. Entendo que non, probablemente, non sei. Necesitábamos outra terminal en Santiago, non? Non, pero a xente chegaba e dicía, necesitamos outra terminal. Claro, pero eso non se trata, non se goberna a golpe de que a xente diga necesitamos outra terminal. Si tú tes unhos datos de tráfico aéreo determinados e resulta que che din eses datos que se sigue incrementando o ritmo de viaxeiros en Santiago, o ritmo que se estaba incrementando en 7, 10 anos, o aeroporto de Santiago se quedaría pequeno, oye, pois podo anticiparme e podo ampliar a terminal de Santiago de Compostela, non? Outra cousa é que no que eu vexo que estamos fallando a día de hoxe, que ao final a discusión volve a ser si sobra Vigo, si sobra Coruña, e non se fala do realmente importante, é dicir, non se fala, primeiro, de que si queremos priorizar un dos 3 aeroportos, decía Ana Pastor, o aeroporto de Santiago de Compostela, como vai estar comunicado ese aeroporto? Porque sigue estando sin comunicar. O aeroporto da Coruña, por exemplo, sigue sin ter unha da comunicación do aeroporto co AVE, por exemplo. Da idea de Conderroa, eu creo que foi a única idea que Conderroa paría en algún momento determinado, non? Pero alguna responsabilidade terá o Partido Socialista, que estaba no Ministerio de Fomento entón. Non, hombre, pero si eu estou dicindo agora, pero xa non estou falando nin do AVE, que probablemente o AVE tampouco teña moito sentido que chegue a Santiago de Compostela, pero que haxe unha conexión por carretera ou por tren de cercanías, unha lanzadeira desde as cidades galegas a estes 3 aeroportos, se de verdade queremos priorizar un. Eso se está facendo? Non. Se está pensando que facer cos aeroportos, e teño aquí os datos. Valencia e Madrid, a conexión Valencia-Madrid por avión, desde que o AVE entrou en funcionamento, perdeu 80% dos viaxeiros. O aeroporto del Prat perdeu o 25%. E o aeroporto de Sevilla, en Sevilla hoxe, da xente que se vai de Madrid a Sevilla, explícame
Entón, van o 25% aproximadamente e o resto van en tren. É dicir, se está diseñando, se está pensando que facer cos aeroportos galegos cando chegue ese momento? Non, seguimos coa disputa de toda a vida que non soluciona nada, non? Yo hace año y pico tuve la posibilidad de ir a París y salí del aeropuerto de Santiago, del nuevo aeropuerto de Santiago, paré en la T4, dos aeropuertos monumentales, y llegué a Charles de Gaulle, un humilde aeropuerto de una capital europea de primer orden, y te das cuenta de que algo se ha hecho por encima de nuestras posibilidades sin ninguna duda, ¿no? Y prueba de ello es que cuando vienes de vuelta y vas a recoger tu coche, te pierdes en 3 pisos de parking que están vacíos, ¿no? Llenos de polvo, que además debe ser bastante malo para la salud, ¿no? Con lo cual, un despropósito, sin lugar a dudas. Sin lugar a T4 de Baraxas tamén. No, yo no sé, yo no puedo hablar por Madrid, yo no conozco los tráficos. Lo que estoy seguro es que aquí hay un debate localista que no debería haber, tiene toda la razón, sin lugar a dudas. Hay una cosa que a mí me parece terrible, y es que determinados ayuntamientos luchen con recursos públicos para atraer rutas y que haya aviones que vuelen vacíos a determinados destinos, y ahí Vigo creo que es el ejemplo de lo que no se debe hacer, de lo que no se debe hacer, sin ninguna duda, patrocinar con recursos públicos de ayuntamientos para que viajen aviones vacíos a Sevilla, por ejemplo, durante toda auténticas barbaridades se han hecho en ese sentido. Por lo tanto, lo que sí hay que hacer es especializar los tráficos, apartar el debate localista y hacer un estudio de demandas, claro. ¿Qué vuelos necesita La Coruña? ¿Qué vuelos necesita Santiago? Y probablemente un poco de valentía política. No, tenemos que avanzar un poco, tenemos que avanzar. Dejadme porque Miguel Arias Cañete, bueno, pues ha puesto un poquito nerviosos a los dirigentes del Partido Socialista. En realidad no fue Miguel Arias Cañete, sino otra persona que tiene mucho que ver con el Partido Socialista. El primero que planteó el asunto, como decíamos, es el candidato del Partido Popular a las elecciones europeas, que en una entrevista en las últimas horas hablaba de la posibilidad de que se firme un pacto entre los dos grandes partidos, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, en el caso de que España necesite salir de un atolladero especialmente complicado. Decía esto. La mayoría de los ciudadanos están situados en áreas ideológicas que defienden el PP y el PSOE. El bipartidismo en nuestro país no es malo porque existe una alternancia que permite la gobernabilidad del país. No descarto una gran coalición PP-PSOE, si el interés general lo exige en un futuro. Bueno, una gran coalición, PP-PSOE, en caso de que el interés general así lo demandara. Inmediatamente su contrincante política más directa, Elena Valenciano, como saben, candidata del Partido Socialista al mismo Parlamento, escribía en su cuenta de Twitter el siguiente comentario: no hay ninguna posibilidad de coalición PSOE-PP, Cañete lo dice para hacer daño al PSOE, ¿no lo veis? Tuit de Valenciano que contradice absolutamente lo que un expresidente del Gobierno de España, del Partido Socialista, referente intelectual de muchos todavía, Felipe González, decía ayer esto en una cadena de televisión, concretamente en La Sexta. Cuando me dicen aquí no hay hábito de grandes coaliciones, y no propongo una gran coalición, que no es ni mi tarea, ni la veo en el horizonte con claridad. ¿Pero le gusta la idea? Pero cuando me dice en nuestro país no hay ese hábito. En Alemania sí. Yo viví cuando llegó a la primera gran coalición Willy Brandt. Que tengo edad para eso. Y nadie imaginaba que en Alemania pudiera haber una gran coalición. Nadie. Y sin embargo las circunstancias llevaron a que los dos grandes partidos en un momento crítico se pusieran de acuerdo para sacar el país adelante. Es un sí, presidente, es un sí, si le agradaría la idea. Si el país lo necesita, lo deben hacer. Si el país lo necesitan, lo deben hacer, algo que no difiere mucho de lo que proponía Miguel Arias Cañete, pero que difiere absolutamente de lo que comenta Elena Valenciano. Rosa Díez también ha puesto su puntito de pimienta en esta salsa para decir que en realidad esto es una gran estrategia entre los dos grandes partidos, que como se sienten amenazados por la famosa crisis del bipartidismo, bueno, pues están dispuestos a unir fuerzas para evitar que esta hecatombe se produzca y dispuestos a machacar a quien amenace ese bipartidismo como si fuera una nuez. Hace un par de meses tuve una conversación con el ministro de Exteriores, explicándole lo del fin del bipartidismo, y él me miró así, simpático, y me dijo en un gesto de sinceridad: no te equivoques, Rosa, si alguna vez ponéis en riesgo el bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista nos pondremos de acuerdo y os aplastaremos como se aplasta a una nuez.
Así de expresiva, os aplastaremos como se aplasta a una nuez. Hubo más reacciones, por ejemplo la de Rubalcaba, que vamos a ver ya todas seguidas. Buen trago de zumo para arrancar la semana. Las ideas se multiplican en campaña. La última, la gran coalición PP-PSOE. Lo dijo el candidato Cañete y aunque hoy matizaba, nadie está hablando de otra cosa. Las alarmas se encendieron en el PSOE. Mientras yo sea secretario general del PSOE no habrá un gobierno de concentración, no lo habrá. El presidente Rajoy pasa de puntillas por el asunto, pero alerta. Ojo con los partidos que no quieren Europa. Los populismos, los eurófobos o las fuerzas políticas disgregadoras, además de ir a contracorriente de la historia, pondrían en peligro la salida de la crisis. Y a todo esto, Izquierda Unida tira de datos. Según Cayo Lara, conservadores y socialistas votan igual 3 de cada 4 veces. Ya sabemos que no son lo mismo, pero votan lo mismo. Cuarto día de campaña, los políticos siguen de ruta electoral en las calles, donde la plataforma antidesahucios hoy ha hecho realidad su amenaza de hacerse visible en los actos del PP. Manuel, ¿cómo hay que interpretar? Bueno, esta más que coincidencia, que Arias Cañete diga lo que dijo, que Felipe González apostille lo que apostilló, ¿cómo lo ves? Yo me debato entre dos ideas. No tengo claro si Cañete verbaliza un miedo, es decir, ese miedo del que hablaba Rosa Díez, y efectivamente al temor a que se rompa, a que los partidos rompan digamos, a que la proliferación de nuevos partidos rompa el bipartidismo. Hay un analista del periódico, que es Jaime Miguel, sobre el que ha teorizado mucho y sobre el que habla de forma muy recurrente y que anuncia la ruptura y que se ha acabado y que el bipartidismo en España es historia ya, ¿no? Yo no sé hasta qué punto lo que dice Arias Cañete está relacionado con eso, o simplemente con que ese discurso de los gobiernos de concentración tiene buena prensa. Es decir, eso, yo particularmente soy uno de esos ciudadanos que miro con envidia a Alemania, y yo creo que cada vez más hay un perfil de ciudadano que cree que en determinadas circunstancias y ante situaciones excepcionales, que los grandes partidos, que la clase política en definitiva tenga la capacidad de entenderse, es algo que tiene buena comunicación y que tiene buena prensa. Yo no sé por cuál de las dos opciones debatirme, la verdad, a día de hoy no lo tengo muy claro. Martiño. Yo creo que el bipartidismo está en crisis. Podemoslo comprobar en este proceso das europeas, pero estiven así analizando os últimos procesos, nunca o bipartidismo en un resultado electoral baixou do 80%. Sempre se moveu incluso en cifras cerca do 90, 87, no último proceso das europeas 83. As enquisas máis optimistas dalles unha caída de aproximadamente 20 puntos, quedarían un pouco por riba do 60%. É unha caída libre, é dicir, eso demostra que o proceso do bipartidismo está en crise, que a cidadanía non... Bueno, pero aí estás computando esa bolsa inxente de persoas que aínda non decidiron se van votar. Pero bueno, que está por determinar se van a incorporar a un das forzas convencionais, digamos, ou se computan para outras forzas emerxentes. Eu son un dos convencidos que verdadeiramente vai haber un castigo do bipartidismo. Non sei de pero que magnitude. Desa envergadura? Non sei de que magnitude, pero e nin sei se vai ser en este proceso, pero que un camiño irreversible, sí, pero simplemente porque mirando outros estados, como pode ser o caso grego, o caso alemán, outros estados incluso do espazo europeo, ao final chegou a haber grandes coalicións pola crise do bipartidismo, e por unha cuestión de pechar filas diante dunha situación na que poden decir diferimos en matices, estarías con Rosa Díez. Diferimos en matices, pero no fundamental estamos de acordo, sobre todo no modelo económico, unha situación. Dito isto, eu supoño que o Partido Socialista terá o seu propio debate. Agora falábamos off the record, eu e Iván, eu lle dicía, o Partido Socialista ten un debate sobre iso. Onte non é inocente que Felipe González saia na Sexta a decir o que dixo, e da maneira que o dixo, unha persoa que é referente ao Partido Socialista quería mandar esa mensaxe claramente, o mesmo día que Cañete saía nun xornal falando de iso. Entón, claramente, aquí hai un interese porque se establece a dinámica de gran coalición. Outra cousa é como vexes, e unha cuestión para rematar. Elena Valenciano dixo que tiña 3 ídolos, el Che, Jesucristo e Felipe. Onte un dos seus 3 ídolos, que creo que é o único que sigue vivo, dixo que había que apostar pola gran coalición en su país, o pedía. O sea que o vai aclarando ela que mira que listiño aquí, Martiño, que ben traído isto, Iván. Ti vai pensando que lle vas contestar, pero espera un momentiño, porque en Galicia, que se opina deste órdago, desta estrategia, deste replegamiento que están haciendo los grandes partidos? Esto es lo que piensan. Caballero rectifica al PP solo 10 días después de escenificar el pacto por los presupuestos. El Partido Popular no es portavoz de este gobierno. A día de hoy
Yo no tengo esa constancia. El alcalde desmonta así el argumentario de Chema Figueroa, que defiende un pacto PP-PSOE para el futuro. Incluso anteponiendo los intereses partidistas y dejándolos a un lado. La verdad es que el acuerdo no fue difícil en absoluto. Pactaría hasta con el diablo por esta ciudad. Caballero tampoco cumple las condiciones de los populares, por ejemplo la de no agresión a Feijóo, al que critica hasta en el elogio a la popular ministra de Fomento. Estoy encantado, ¿verdad? Aunque llegue tarde, lo que llegue, bienvenido sea. El que era muy escéptico en esto cuando estaba Blanco de ministro, de que hubiera que hacerlo, era el señor Feijóo y el Partido Popular de este territorio. El alcalde está feliz con la ampliación de Rande. Estoy encantado con lo que la señora Pastor está haciendo en esta ciudad. No me gusta a mí nunca una crítica. Con estos precedentes en Galicia, los partidos ajenos al bipartidismo desconfían de la propuesta de Felipe González. Si evidentemente ven que lle periga o seu status, que lle periga a súa idea de manter o neoliberalismo e de manter as políticas neoliberais, pois non van dudalo. Neste momento hai que pensar que non é máis para evitar que se recoñeza que o Estado español é un Estado plurinacional. La idea tampoco convence a los socialistas gallegos, que son más partidarios de pactos puntuales. As coalicións se fan cos ciudadanos, non? E despois os ciudadanos decidirán sabiamente o próximo 25 de maio. Desde la llegada de Feijóo a la Xunta, esto es lo más cerca que han estado PP y PSOE. Bueno, besteiro partidario de una determinada estrategia, pero efectivamente, como apuntaba Viviana Villaverde en el vídeo, esa gross collision ya está vigente en este país después de ese pacto suscrito entre el Partido Popular y el Partido Socialista, o entre el Partido Socialista y el Partido Popular, en el concello de la ciudad más poblada de Galicia, que como saben ustedes es Vigo, con algunas matizaciones que hoy ya han salido de la boca del alcalde Abel Caballero, advirtiendo que de momento la portavocía corresponde al Partido Socialista y no al Partido Popular. ¿Podemos entender esta relación entre el Partido Popular y el Partido Socialista de Vigo como un ensayo de esta posible coalición, Iván? Nada absolutamente no, que ver, ¿no? No, ¿por qué no se parecen nada? Por una cuestión, porque yo entiendo que decía antes... Manuel, perdón. Ti tamén estás por la coalición? Sí, que, en fin, nada, me dediquei aquí nunha pausa publicitaria. Pero, por favor, hagamos... No, isto, o que decía Manuel, eu creo que sí que a xente, nun momento determinado como este, de crisis, de dificultades e tal, sí pode entender que poda haber acordos puntuais entre partidos para aprobar determinadas cuestións, porque no caso de Vigo, pois... Unha cosa non digo que sea, pero é moi importante, precisamente, co argumento de que a cidade non pode quedar sin orzamentos, ou, por exemplo, que se puxeran de acordo os grandes partidos en España, pois para modificar a legislación e loitar máis contra a corrupción, para determinar claramente cando un ten que dimitir ou non, para infinidad de cosas que se pode poñer de acordo. Pero entonces a ti, lo que está pasando en Alemania no te parece bien? A mí non me gusta, no. E eu creo ademais que precisamente esa estrategia de decir que se podería facer unha gran coalición para blindar o bipartidismo é todo o contrario. A gran coalición o que faría sería destruir o bipartidismo, é dicir, porque un sistema democrático por definición ten unha opción de goberno e unha alternativa, e se a alternativa non é o Partido Socialista, terá que ser outra forza política da esquerda. Por lo tanto, é dicir, o Partido Socialista o que ten que facer neste momento, e aí discrepo totalmente con Felipe González, o que ten que facer é construir un proxecto claramente alternativo do Partido Popular e de esquerdas, non? Bueno, pois eu creo que eu cando escoitaba onte me recordaba esta famosa frase súa dos xarróns chinos, non? De que eu creo que agora el vive, pois, e sendo un referente ideolóxico para moita xente, entre eles para mí, eu creo que é unha das mentes máis brillantes que ten este país, non? Pero creo que vive nun estado no que, bueno, pois pode divagar, pode pensar, pode reflexionar, sin ter en conta a realidade, sin ter en conta as consecuencias prácticas dunha acción política determinada, non? E creo que tamén pode existir tamén determinados condicionantes por parte de determinados poderes fácticos da Unión Europea, que podan pretender iso. Agora, eso é absolutamente imposible por unha cuestión, porque no Partido Socialista eu non coñezo a ningún militante do Partido Socialista que defenda isto, e porque o Partido Socialista xamais votaría unha coalición de goberno co Partido Popular. Brevemente, Martiño, ti consideras que o pacto PSOE-PP en Vigo é un ensayo desa gross collision? Bueno, eu creo que un ensayo é un exemplo, non? E eu creo que se non o estenden, a diferencia do que di Iván, é porque o custo iba a se repercutir directamente ao PSOE, é dicir, esa socialdemocracia anémica, o exemplo griego, a pasoquización, non? En Alemania aguantaron máis o tipo, pero en Grecia casi desapareceron, non? E eu creo que eso non está. E unha cuestión, bueno, non ten que ver, outro día, como estou agora moito en campaña, estive en Cabral, cos veciños de Cabral, pola cuestión da modificación do plan e do gran centro comercial, os veciños que están en contra, e o que a xente vivencia ali é que esa gran coalición
oposición en Vigo, o PP-PSOE, non se blinda para unha cuestión de viabilizar a cidade, senón porque defenden determinados intereses específicos que non teñen que ver cos da cidadanía. Bueno, enseguida os escucho, pero para que veamos que no es una cosa tan rara que el Partido Popular y el Partido Socialista se pongan de acuerdo, o que el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Popular se pongan de acuerdo, vamos a recuperar algunos ejemplos. Hay uno que se pone encima de la mesa permanentemente y que aparte está pendiente de una moción de censura el próximo miércoles. Hablamos de Extremadura, en donde, como saben, gobierna el Partido Popular gracias a que Izquierda Unida lo dejó hacer. Marina Cadegato nos va a recordar los ejemplos, que son poquitos, pero algunos hay. Cuéntanos, Marina. Pues vamos a empezar justo por ahí, Fernanda, por Extremadura, donde Izquierda Unida ha permitido que el PP gobernase. En la última semana el PSOE ha lanzado una moción de censura para retirar los populares del gobierno, pero no le ha salido del todo bien porque Izquierda Unida ha anunciado que no la respaldará, así que lo más probable es que no salga adelante. Pero de una moción de censura vamos a ir a otra, aquí en Galicia, y que sí prosperó, en este caso fue del Bloque y del PP, y fue en C, donde una moción de censura de estos dos partidos permitió desalojar el independiente Ramón Vigo de la alcaldía. Y también en Murós prosperó esta coalición improbable. PP y BNG gobernaron juntos durante 4 años. Otro caso distinto es el de, por ejemplo, Fene, donde las discrepancias entre PSOE y BNG acabaron llevando a un gobierno del PP en esta última legislatura. Los dos partidos no consiguieron llegar a un acuerdo y los populares asumieron la alcaldía en Vigo. El desacuerdo también entre PSOE y BNG le dejaron la alcaldía a Corina Porro. Son solo algunos ejemplos, Fernández, de lo que llamamos de pactos improbables. Exactamente. Hay, decíamos, algunos ejemplos hay. Miguel, ¿cómo lo ves tú? Ya sé que tú defiendes que en Vigo no es un ensayo en agros colisión, sino que es un acuerdo puntual. Sí, vamos, es un acuerdo para aprobar unos presupuestos, eso sí, un acuerdo muy importante porque no es habitual, es absolutamente cierto. Yo, decir, sobre el fondo, sobre los acuerdos, debo decir que he escuchado a lo largo de mis años de periodismo a muchísimos políticos del Partido Popular criticar con rabia coaliciones de gobierno y acuerdos para gobernar entre fuerzas de izquierda, minoritarias o no. Y creo que está mal, porque es posible y es legal y es aritmética electoral pura y dura. Y de la misma manera me extraña oír a esos mismos políticos que han formado parte de esas mismas coaliciones renegar de la posibilidad también legal y también aritmética de que una gran coalición de dos partidos absolutamente legitimados para hacerlo lleguen a un acuerdo y puedan gobernar. Por lo tanto, yo creo que hay que trabajar desde el respeto. Es cierto que no es una coalición frecuente, pero también es cierto que para que sea verdad y que sea posible una coalición de este tipo deben darse circunstancias excepcionales que sin duda vivimos ahora por muchas razones políticas y económicas. Miguel Tellado. Claro, es que parece que aquí ya estábamos acostumbrados a que el Partido Popular o tiene mayoría absoluta o no gobierna, porque siempre habría un acuerdo... siempre habría un acuerdo del BNG que le salvaría el cuello al Partido Socialista y podría gobernar aún no ganando las elecciones. Eso era lo que pasaba hasta ahora. Ahora el BNG ha dado una marcha atrás y dice, bueno, no, yo no tengo por qué darle la alcaldía al Partido Socialista si no es la lista más votada y no quiero pactar con él. A mí lo que no me gusta es lo que ha pasado en Vigo, y es que el BNG ayuda a Abel Caballero a ser alcalde y luego no entra en el gobierno. Oiga, si usted decide que gobierne Abel Caballero y no es la lista más votada, entra a gobernar con él. Y si no, gobierna la lista más votada, porque si no estaremos en una situación de fraude electoral, ¿no? Sobre la gran coalición, no va a haber una gran coalición, simplemente porque España no lo necesita. España tiene un gobierno con mayoría suficiente para sacar adelante las medidas que tiene que adoptar en una situación difícil y lo está haciendo. A mí, yo ¿qué creo que sí demanda la ciudadanía? La ciudadanía demanda que los grandes partidos especialmente lleguen a acuerdos en las cuestiones que son esenciales y que se pueda debatir internamente sobre cuestiones esenciales para el futuro del país y se llegue a acuerdo entre los grandes partidos. Pero Rubalcaba ya ha dicho que por encima de su cadáver, que él hará de la crispación y del enfrentamiento al gobierno su bandera para resistir al frente del Partido Socialista, porque el gran problema de Rubalcaba
es que cualquier día le salta el partido por los aires. Y el gran problema de Rubalcaba es que estas elecciones probablemente son unas primarias para el propio Rubalcaba para poder seguir ahí. Miguel, tienes que aprender así algún día y tal. Hombre, hoy desde luego lo que ha dicho, y yo he tomado nota, es mientras yo sea secretario general del PSOE, no habrá gobierno de concentración. Claro, pero a lo mejor tampoco pronostica que tarde mucho en dejar de ser secretario general, ni después de ser secretario general tampoco va a haber. No, claro que no lo va a haber porque el Partido Popular eso no lo va a proponer. Aferrarse, tal. El Partido Socialista va a iniciar un proceso de primarias en noviembre, se verá qué sale de ese proceso de primarias y se decidirá democráticamente o que vai ser o Partido Socialista. Segundo, sobre esas necesidades de acordos ou non. Eu creo que o que o país necesita, e o que falamos ademais eu creo que habitualmente, no que estamos prácticamente de acordo todos, non? Salvo a dereita, que a dereita está encantada con este modelo de pensamento único, de acción única por parte da Unión Europea, pero que necesita este país, o que necesita a Unión Europea, pero este país particularmente, é que seña posible presentar unha alternativa política desde a esquerda ás políticas do Partido Popular e que seña posible decir e convencer os ciudadanos deste país que se pode gobernar isto de outro xeito. E o PSOE eso non o pode decir. E iso ten o que facer. No, pues Iván, a ver, déjame que enlace con esto que acabas de decir. Supongo que las personas del Partido Socialista tenéis en casa un cuadrito que pone allí 12 de mayo del año 2010. Que me vas a poner ahora, el día en el que todo empezó, supongo, porque estamos hablando de determinadas políticas que efectivamente son políticas que a partir de esa fecha concreta, 12 de mayo del año 2010, hoy estamos a 12 de mayo, el Partido Socialista decidió poner en marcha, con todas las consecuencias que ya conocemos, una crisis en la que todavía estamos inmersos y un problema gravísimo para el Partido Socialista que no acaba de salir del pozo después de que muchos creyeran que la mejor forma de solucionar aquel interín era habiendo presentado la dimisión por parte del señor Rodríguez Zapatero. Seguro que recuerdan esta frase, que seguro que pasará a la historia. 12 de mayo del 2010, Congreso de los Diputados, Zapatero presidente. Voy a ejercer al máximo el principio de responsabilidad de un gobernante que es precisamente gobernar. Voy a seguir ese camino, cueste lo que cueste y cueste lo que me cueste. Muchas gracias. Bueno, pues le costó bastante, tuvo un coste notable que hoy estamos en condiciones de repasar. Estamos en el año 14, han pasado 4 años, lógicamente, si hacemos una cuenta fácil desde estas declaraciones, y han pasado muchas cosas que vamos a recordar gracias a Marina Chiavegato. Adelante, Marina. Pues nada, vamos a empezar por ese 12 de mayo del 2010, era el 5º debate sobre el estado de la nación y Zapatero entra en el hemiciclo con un tono serio de alguien que está tomando decisiones impopulares. Son cerca de 10 minutos de discurso y 16 folios en los que pide un esfuerzo colectivo. Vamos a pedir un mayor esfuerzo a todos. En primer lugar, a la sociedad española, a los ciudadanos, también a las administraciones públicas. Un esfuerzo nacional, colectivo, y también procurar que sea equitativo y justificado. Justificado por su distribución y por el fin que proseguimos con él. Pero para entender el tono, la trascendencia de las medidas que van a venir a continuación, hay que hacer un repaso por el calendario de aquel mayo del 2010. El 1 de mayo no consiguió grandes movilizaciones y ese mismo día Zapatero defendió que España no era Grecia y que lo peor ya había pasado. Día 2 de mayo, Grecia pide el rescate y es el día 3 que Zapatero, quien estaba en Bruselas, niega los rumores de que España también esté negociando un rescate. Ya vamos en el día 5 de mayo cuando hay una reunión entre el presidente del gobierno y el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy. El mensaje de Zapatero es el siguiente, que la economía está mejorando y que no primará el déficit al crecimiento. Tenemos los primeros datos positivos de salida de la crisis, de recuperación económica. Y por tanto, eso debe ser una palanca de confianza. Estos son datos, no rumores, no hipótesis. Hay motivos para la confianza. No son las opiniones, ni los juicios de valor, son los datos, los hechos. Tanto reducción del déficit, sí. Drástica, no, porque compromete el crecimiento.
Solo 2 días después, el viernes día 7, Zapatero y Elena Salgado vuelven a Bruselas. Es ahí cuando empieza un fin de semana de infarto. El sábado, la ministra de Economía libra una batalla histórica con los demás ministros europeos. Le exigen un recorte de 30.000 millones. Ella acaba consiguiendo que sea de 15.000 millones. Dicen que ese día las crónicas que Elena Salgado lloró. El lunes, Zapatero llega a la Moncloa con malas noticias, comunica su decisión a su núcleo duro y por la tarde recibe una llamada de Barack Obama. La situación de España preocupa en el extranjero. El miércoles 12 de mayo, Zapatero se enfrenta al discurso que cambiaría el rumbo de su carrera política y también de nuestro país. Durante 2 minutos anuncia 9 medidas profundamente impopulares. Por todo ello, el Gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. El Consejo de Ministros aprobará la próxima semana un decreto ley recogiendo parte de estas medidas para su entrada en vigor de inmediato. Abdica del crecimiento y habla de un compromiso europeo. Somos conscientes, no obstante, que la reducción de la demanda afectará transitoriamente al crecimiento. Soy consciente de que muchos ciudadanos no entenderán que precisamente cuando el Gobierno les está anunciando que se ha iniciado ya la recuperación de nuestra economía, precisamente ahora les pida más esfuerzo y les solicite más compromiso. Es ahora cuando más lo necesitamos. Lo necesitamos para cumplir nuestros compromisos europeos. Lo necesitamos para reforzar la confianza en nuestra economía y para mantener entre nosotros a los inversores y, por supuesto, transmitir una imagen de estabilidad. Pero ese día Zapatero tenía otra opción, podía haber dimitido, decidió no hacerlo. Fue el principio de las políticas de austeridad que duran hasta hoy y marca también el comienzo de la debacle socialista. Fernanda. Pues un repaso estupendo, Marina, cómo interesa muchas veces recurrir al hemerográfico y recordar las cosas que se dijeron hace tan poquito tiempo. Apuntaba Marina Manuel que es el inicio de las políticas de austeridad, políticas que hoy el Partido Socialista en la oposición critica con contundencia, diciendo que hay una salida alternativa para salir de la crisis. Y yo no sé cómo compaginas una cosa con la otra y si de alguna manera estas palabras de Zapatero pronunciadas cuando todavía ostentaba el gobierno de España, bueno, pues invalida los argumentos que en estos momentos esgrime el PSOE y específicamente Elena Valenciano. Bueno, yo particularmente soy de los que creo que buena parte de la crisis que azota ahora mismo el PSOE está relacionado con esto, ¿no? Con que el PSOE no ha conseguido encajar en su discurso actual, lo que hizo, ¿no? Es decir, es que Zapatero no podemos olvidar este discurso, este anuncio que hace el 12 de mayo del 2010 llega como mínimo 2 o 3 años tarde. Es decir, lo hace de forma completamente extemporánea, cuando ya este país estaba sumido en un proceso terriblemente dramático, donde el paro crecía a pasos agigantados y donde escuchar a Zapatero decir aquello de me cueste lo que me cueste, bueno, no, lo que le estaba costando eran muchos miles de españoles que veían cómo estaban perdiendo sus empleos, cómo les ejecutaban sus hipotecas, etcétera, etcétera. Y yo creo que el PSOE tiene un problema muy grave de conseguir encajar todo este asunto, ¿verdad? Hay otra forma de salir de la crisis. ¿Cuál es? Ustedes tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, ¿no? Sí, a ver, non creo que invalide o discurso, plante dificultades evidentemente, e iso é obvio, non digo descubro nada novo, para plantear esas alternativas. Non creo que invalide o discurso actual do Partido Socialista por unha cuestión, non? Porque precisamente isto no ano 2010 se califica como viraxe porque efectivamente o Partido Socialista antes tiña aplicado outro tipo de políticas e tiña demostrado un xeito de gobernar sustancial e radicalmente diferente ao do Partido Popular, non? Que pasou ese día? Cando hai problemas, parece que o Partido Socialista o único que sabe facer é aplicar as políticas que aplicaría o Partido Popular. Neste momento moi puntual, evidentemente, da historia de España, da historia do Partido Socialista tamén, se optou por unhas políticas. Pero esas políticas siguen sendo necesarias? Eu creo que non eran necesarias daquela e non son necesarias a día de hoxe. Non eran necesarias daquela, Non, eu creo que non. O problema é que a capacidade que ten o propio país para poder poñer en marcha outro tipo de medidas e como se fai iso, non? Que ese é o gran debate, o que realmente costa ver, costa clarificar e costa explicar, non? Eu son dos que defendo que se Zapatero ese día convocase eleccións e Zapatero saíse e dixese públicamente
señores, o programa electoral co que me presentei ás eleccións chegou hasta aquí, pero hoxe non o podo aplicar porque Barack Obama me chama, porque a Unión Europea me exixe, me remito ao vídeo, non? Quero decir, para simplificalo moito, non quero decir, porque desde fora, desde os determinados poderes europeos, internacionais, los mercados famosos tal, se exixe que fagamos outro tipo de políticas e isto non se pode facer, se ese día se convocaran eleccións, el teria salvado a súa figura política, o Partido Socialista non estaría no problema no que está a día de hoxe, non? Pero isto está recoñecidoxe dentro do PSOE que Zapatero se equivocou cando non dimitiu. Rubalcaba o dixo nalgúnha ocasión, non cando dimitiu, non. A gran pregunta que eu teño sempre é se dimitises, tería salvado os muebles dele e do PSOE, o que eu non sei que tería pasado co país nese momento. Miguel, un titular solo porque mira que hora é. Un titular, bueno, yo creo que a Zapatero no le han castigado, o al Partido Socialista no le han castigado exactamente por aplicar una política determinada a partir de mayo del 2010, sino por mentir durante muchísimo tiempo y después del 2010 continuar mintiendo. Yo creo que eso es exactamente lo que Miguel Tellado. Vimos en un vídeo lo que pasó, lo que anunció el presidente Zapatero en el 12 de mayo de 2010 y a mí, escuchando a Manuel, me retrotraía una imagen anterior que era aquel debate Solbes y Pizarro, que mucha gente cree que ganó Solbes en el año 2008, un debate electoral, donde Pizarro decía lo que iba a pasar y el Partido Popular alertaba en el 2008 de lo que se nos venía encima. Y el Partido Socialista lo que hizo fue presentarse unas elecciones donde el lema era a por el pleno empleo, motivos para creer. Luego me quedo con otro título. Joaquín Leguina, un libro reciente donde escribió Historia de un despropósito, que era lo que había sucedido. Ese partido que negó la crisis y que ahora niega la recuperación fue el que aplicó el recorte del 5% de salarios de los funcionarios, el que congeló las pensiones por primera vez en España y el que aplicó una reforma laboral en el año 2010. Luego criticó la del gobierno socialista. Una cosa solo, Iván, déjame un momento. Ahora reivindicáis mucho la figura de Pizarro. Te recuerdo que en aquel momento debió de ser tal la chosca que le metió Solbes que prescindiste de sus servicios rápidamente. O sea que esto también es importante. No sé si Pizarro está muy de acuerdo con lo que hicisteis con él en aquel momento. Lo que sí es que el que fue ministro de Economía del gobierno de Zapatero también escribió un libro y dijo que se arrepintió de haber estado en el gobierno de Zapatero porque Zapatero no hacía caso y porque el gobierno te olvidas cando das todos eses datos de que, claro, estás falando do mismo goberno que o que fixo foi incrementar un 30% as pensións antes de congelalas ou duplicar o salario mínimo antes de congelarlo. Esta subasta non, esa Martiño. A subasta é representativa do que hai, No, pero é representativa da verdade. Invalida o discurso que dicía antes Iván dun modelo diferente no espazo europeo, porque no fondo aplicanos as mesmas medidas e no fondo non se encontraron solucións. E remato. Díxosenos que había un problema de confianza, de débeda, tiñamos un 30% de volumen de endeudamento do Produto Interior Bruto. A día de hoxe, con todas as medidas, temos un 100%. E somos un estado devaluado e a xente cando traballa non ten nin a garantía que pode vivir con dignidade e os salarios son baixos e isto está como está e no fondo non hai modelo alternativo. O que pasa é que non nos contaron a verdade. Zapatero tiña que ter dimitido e logo e non sei un defensa do Partido Socialista, pero vos presentaxedes con un programa que ganxes unhas eleccións incumplido sistemáticamente, Bueno, 12 de mayo del año 2014, 12 de mayo del año 2010, las cosas que han pasado entre esas dos fechas, la primera de las cuales queríamos traer aquí esta noche para recordar lo que se decía entonces. Insisto, qué interesante es visitar el pasado y el pasado tan reciente como ese para sacar conclusiones de lo que nos puede esperar en el futuro. Plato de informativos, Uxía Rodríguez nos va a contar más cosas de este lunes. Adelante. Fernanda, parecía la gran alternativa a nuestra dependencia del petróleo, pero este lunes el fracking ha recibido un duro golpe. Un informe del Instituto Geográfico Nacional ha confirmado lo que ya era un secreto a voces, que los más de 400 seísmos producidos en la costa norte de Castellón en septiembre de 2013 están relacionados con la plataforma de almacenamiento de gas subterráneo Castor. Las inyecciones de gas habrían aumentado la actividad sísmica, despertando una falla existente en la zona. De ahí los pequeños y numerosos terremotos que en muchos casos pudo sentir la población. Vecinos y autoridades de Castellón han pedido el cierre inmediato del proyecto tras conocer el informe, mientras el resto de empresas vinculadas al fracking piden que no se las juzgue a todas por un único caso. La vida está llena de contrasentidos. Decimos habitualmente que la justicia es ciega, pero resulta que en España un invidente no puede ser juez, al menos hasta ahora.
Este martes el Consejo General del Poder Judicial decidirá sobre el caso de Gabriel Pérez, un joven ciego de 23 años. Este licenciado en Derecho ha preguntado al órgano de gobierno de los jueces si podría ejercer la judicatura en caso de aprobar las oposiciones. El Consejo cuenta ya con un informe favorable que podría convertir a Gabriel en el primer juez invidente de España. Bélgica, Perú y Brasil ya los tienen. Su líder está en la cárcel y buena parte de sus miembros están siendo investigados por pertenencia a organización criminal, pero Amanecer Dorado, el partido ultraderechista griego, podrá concurrir a las elecciones europeas. Así lo ha decidido hoy el Tribunal Supremo helleno, que considera que mientras no haya sentencia no puede impedir su participación en los comicios. Amanecer Dorado denuncia una persecución política mientras sus simpatizantes tratan de intimidar a la justicia. La oficina del fiscal ha recibido precisamente hoy una carta con 3 balas en su interior. Les acompañaba un texto en el que pedían la liberación de los miembros del partido encarcelados. ¿Quiere usted un salario mínimo de 3.300 euros? Más o menos esa será la pregunta a la que responderán los suizos el próximo 18 de mayo. Y aunque les parezca increíble, todo apunta a que dirán que no. Suiza celebrará este domingo un referéndum sobre la instauración de un salario mínimo de 4.000 euros mensuales, unos 18 euros por hora. Sería el más alto de todo el mundo. Los sondeos auguran que en torno al 64% de los participantes votará en contra. Los detractores de la propuesta creen que dificultaría el acceso al mercado laboral de jóvenes y personas poco cualificadas. Además, productos como los agrícolas tendrían que subir sus precios un 25% para poder financiar el alza de los salarios. Y para terminar, les presentamos a Gina y Gillian. Ellas, estas dos estadounidenses, protagonizan la imagen del día. Nacieron así, cogidas de la mano, compartían ADN, placenta y bolsa amniótica, un caso médico poco común, como poco común fue su manera de llegar al mundo. Un parto que solo se da en 1 de cada 10.000 embarazos y que hoy hemos podido ver casi en directo. Con esta imagen nos vamos hoy, Fernando. La imagen del día, y hablando de personas que llegan al mundo pegadas, algo tiene que ver con nuestro off the record de hoy, porque últimamente vemos similitudes increíbles entre 2 alcaldes. Uno es el de Vigo y otro el de Santiago. Ya lo verán. Off the record. Son alcaldes, son polémicos y cada día se parecen más el uno al otro. Lo estás haciendo muy bien. En fin, quiero que sepa, relájate, que usted y yo no somos tan diferentes. Tal vez a muchos de ustedes les ha pasado desapercibido. No conozco eso, no lo conozco. No conozco la noticia. Pero aquel Ángel Currás, afable y paciente que todos conocíamos, ha quedado atrás. La época de la vela ya me pasó, pero yo ahora voy a motor. Para dar paso a un regidor que por momentos, y llámennos locos, nos recuerda en su tono de voz. Bien, mire, en su contundencia. Ha quedado claro. Y en ese áurea que desprenden. Se actuó correctamente. Al mismísimo Abel Caballero. Esa es la imagen de un trabajo serio y riguroso. Y necesitamos la colaboración de estos 7 concejales en el trabajo diario, que es un trabajo muy intenso. Tienen una tarea imposible. No sabemos si Ángel Currás ha tomado un cursillo acelerado de técnicas de intimidación impartidas por la alcaldía de Vigo. Alcalde, tiene que estar más serio. Eso es, así. El ceño más fruncido. Eso es, así. Mucho mejor. Así sí. El caso es que los resultados están ahí. Lo remito a mis declaraciones de honor. Creo que está contestado. Lo remito a mis declaraciones de honor. Creo que está contestado. Lo remito a mis declaraciones de honor. Volvo a decir o mismo que manifestei no día de antes. Con esfuerzo y mucho sudor, pronto Ángel Currás estará listo. ¿Cree usted de que o Ejecutivo local vai esgotar mandatos? ¿De dónde viene usted? ¿De qué ciudad es usted? ¿Atentaría usted contra mis derechos constitucionales? Eso sí, si quiere investigar sobre este tema, no le pregunten al anterior regidor qué clase de síndrome afecta al ayuntamiento santiagués. Él está centrado en sus cosas. ¿Se ha fijado en el color tan bonito que tiene la catedral hoy? Es una maravilla. Disfrute de ello.
Qué cosas más raras pasan en la política gallega. En fin, señores, que muchísimas gracias por la compañía. Regresamos mañana, 10 menos 20, como siempre en directo. Sean felices. Que nadie es todo.